Muy bien, pues retomamos la sesión donde la dejamos la semana pasada. Estamos en el tema 4, ¿no? Donde hemos estado viendo pues, aquellas herramientas que nos sirven para generar información, tomar decisiones y en sí y llegar al conocimiento de la organización, pues para poder realizar una adecuada planificación estratégica, tanto de sistemas de información como de tecnología en general de la organización. Acordaros que el recorrido que tenía sentido y que íbamos haciendo era entender en qué consiste el cambio en la transformación digital, entender las características de la empresa digital, el entender pues también indicadores de ese cambio, aspectos relacionados que suponen un cambio respecto a lo que es el comercio electrónico, design thinking también como herramienta. También estuvimos viendo en el siguiente tema como las partes y distinguir tanto el plan director de un plan estratégico como las fases que tendríamos que ir recorriendo. Ya vimos más o menos en lo que consistía un cuadro de mando. Y ya en el tema 3 y 4 vimos pues, herramientas tanto de trabajo a nivel colaborativo como herramientas para ir concluyendo aspectos, ¿no? Que nos van a marcar cómo debe ser el diseño de nuestra planificación estratégica. Eso lo hemos estado viendo en el tema 3 desde algo tan sencillo, pero que hemos empezado a ver que es realmente potente, como podía ser un DAFO, así como la matriz de Ansoff, fuerzas de Porter. Todo eso nos da herramientas para poder canalizar y entender mejor en lo que consiste las características de nuestra organización y cómo tenemos, ¿no? que planificar ese proceso, ¿no? de cambio. Ya en la última clase estuvimos viendo aspectos relacionados y herramientas como las CITES de McKinsey, ¿no? Que veis ahí. Vimos también el potencial que puede tener también algo tan sencillo aparentemente como puede ser em, el análisis PEST, el entender muy bien el ecosistema, el contexto en todas sus dimensiones para poder entender mejor el momento y el proceso de la empresa, ¿no? Eso sí lo estuvimos viendo, recordemos si de McKinsey, entender, ¿no? Esos shared values y cómo de alguna manera nos tiene que marcar hacia dónde vamos, porque ese proceso de cambio tiene que sintonizar, tiene que estar en armonía con la propia planificación estratégica de la organización, tiene que tener en cuenta la filosofía de la organización, la cultura de la organización, y es una de las herramientas que podemos ver más potentes para eso. Recordar también que estuvimos viendo la parte del análisis, lo que hemos comentado respecto a la conceptualización. Siempre vamos viendo ejemplos concretos de aplicación en empresas, organizaciones, ¿no? Que de alguna manera pues son más o menos conocidas por todos, lo hacemos desde una manera externa, pero para poder entenderlo y poder aplicarlo después a nuestra propia organización. La contextualización de eso también como oportunidad respecto al tiempo, ¿no? De esas diferentes variables, cómo podemos establecer esa acción en nuestra planificación estratégica a partir de cómo estamos respecto de cada una de las variables, también era muy importante. La matriz de perfil competitivo, es importante saber cómo somos nosotros, es importante el contexto, es importantísimo también entender la competencia, ¿no? Entender ya solo el ejercicio de ser capaces de entender esos factores clave y ver cómo estamos respecto de la competencia también es un ejercicio súper valioso. La matriz de evaluación de factores externos también estuvimos viendo el potencial que tenía, así como, bueno, la matriz de materialidad, como esos procesos de cambio muchas veces, actualmente, si estamos realizando un estudio de viabilidad de un proyecto a nivel tecnológico o a nivel de sistemas, no solo es el impacto económico, ese análisis coste-beneficio que nos puede suponer, ¿no? Vamos a tener un impacto directo o indirecto en cada uno de la tipología de stakeholders. Entonces, podemos tomar decisiones, podemos abordar aspectos
que realmente tienen una importancia tanto a nivel interno de la organización, tanto a nivel externo, y el impacto que va a tener desde un punto de vista global, desde un punto de vista que tenga importancia para ellos, ¿no? Ese cambio. Y elegir y priorizar, pues aquellos que son más importantes. Vimos también respecto a esa planificación y la evolución de la rentabilidad de proyectos que ya tenemos, productos que ya tenemos, los servicios que ya tenemos y ver cómo puede ir evolucionando. Vimos el ejemplo de Mac, pues si llegamos a ver el de Tesla, si no lo dejamos para que tengáis ese plano de reflexión en el que vosotros aplicáis de alguna manera todo ese proceso de aplicación de esa matriz y llegamos, ¿no?, a una de las herramientas que pueden ser muy potentes cuando estamos pensando en elegir soluciones tecnológicas, ¿no? Em, ¿Por qué es importante, ¿no? En entender este cuadrante. Y ya no solo este cuadrante, porque hay diferentes consultoras, ¿no?, que van lanzando pues herramientas similares, pero es verdad que tenemos que estar al día. Veremos la importancia en temas posteriores, ¿no? El hecho de tener la vigilancia tecnológica y la contextualización de lo que está ocurriendo a nivel de diferentes soluciones es importante no solo hacerlo en los momentos claves, sino hacerlo de una forma sistematizada. Eso lo veremos, ¿no?, en la manera de integrarlo en la empresa o en el departamento. Pero bueno, nosotros elegimos como ejemplo, ya digo, el cuadrante mágico de Gartner. Es una de las publicaciones más conocidas, con em, diferentes tecnologías que estudian, ¿no?, y que evalúan. Y bueno, es interesante, ¿no? Todos sabemos que en el caso de Gartner, pues es una de las consultoras líderes, ¿no?, a nivel mundial en el ámbito, ¿no?, de la tecnología e incluso fuera de él. Y al final lo que hace básicamente con esta herramienta, ahora iremos pues paso a paso, pero básicamente a través de este cuadrante se investiga, se analiza y se analiza de una manera meticulosa y ordenada, ahora lo veremos, las tendencias, ¿no?, en el mercado de las tecnologías, de la información en general, nos da de una manera rápida, una visión, pues, panorámica, ¿no? Y así se puede entender un poco lo que es el escenario competitivo, ¿no?, que se puede crear. En ese sentido, entender la dinámica del mercado de las diferentes tecnologías es interesante, ¿no? Y por eso es valioso, ¿no? El comparar, por una parte, la capacidad de cada una de las soluciones y, por otro lado, entender la visión de mercado de los propios proveedores de tecnología es muy útil, ¿no? Eh, a partir de ese gráfico bidimensional que veis ahí, en el eje vertical lo que se mide es un poco la visión de mercado y en el eje horizontal estaría la capacidad de ejecución, perdón, al revés del vertical es el de ejecución, el horizontal es el de la visión y en ese sentido, pues al final veremos que hay una serie ya digo, de criterios estandarizados, pero nos permite clasificar esos proveedores en en cuatro categorías distintas, ¿no? Por una parte tendríamos arriba a la derecha, como veis, la parte de los líderes, ¿no? Los líderes sobresalen tanto en la visión de mercado que mencionábamos como en la capacidad de ejecución, ¿no? Esa posición es una posición, ya digo, pues de liderazgo en el mercado, que evoluciona con una buena perspectiva y al final son las grandes soluciones, ¿no? Por otra parte tenemos los visionarios, lo que evaluaría como visionarios. Ahí lo que tendría es como una comprensión pues bastante profunda, pero tiene una visión innovadora del mercado, ¿no? Sí, tiene un enfoque diferente
Y lo que, digamos, limita a esos visionarios, en el que puede ser, que ya digo, esto sería ir actualizándose cada año y está en constante evolución, pues digamos que tiene margen para crecer en su capacidad, ¿no? Porque estaría como, digamos, todavía no estaría en su pleno desarrollo respecto del potencial que puede tener. Después tendríamos la parte de jugadores de nicho, ¿no? Eh, Básicamente destacan porque digamos que se especializan de una manera pues muy exitosa, ¿no? En un segmento muy concreto de mercado, con un enfoque bastante limitado. Eh, y entonces ese momento, esa capacidad de especialización concreta. Después tendríamos en la parte superior a que los que se denominan como retadores o aspirantes, que podemos encontrar de diferentes maneras. Bueno, pues tienen un buen rendimiento, ¿no? Eh, hasta el momento, incluso pues eso, dominar quizá un segmento como lo hacen los de nicho, pero digamos que no tienen esa integrada, esa perspectiva respecto a lo que es la evolución, respecto de lo que sería, digamos, la visión en el horizonte que puede tener, ¿no? De alguna manera, em, no sé, respecto a posibles tendencias o hacia dónde va el mercado, ¿no? Estarían limitados en ese sentido, ¿no? Es importante porque no siempre, que parece que hay unos ganadores que son los líderes, es importante entender que los líderes del mercado no es la única ni, ni siempre es la mejor solución, ¿no? Los retadores ofrecen alternativas sólidas, los jugadores de nicho lo que hacen es cubrir necesidades muy específicas que pueden ser líderes, ¿no? En determinadas industrias y, y al final es esa decisión, el decantarse por una de las soluciones pues tiene que ver más con una con una alineación, ¿no? Entre lo que son las capacidades, entre lo que son los objetivos de de la organización, ¿no? Entonces, eh, es interesante, nos permite entender de una manera rápida una evaluación, ¿no? Tener claro los principales proveedores, aunque no estén todos, pero nos sirve para entender cómo está funcionando el mercado en esa tecnología en concreto y nos ayuda a entender mejor estratégicamente eso. Entonces, bueno, pues el hecho de tener herramientas, no ya digo que no es la única, sino que, bueno, tener información rápida de diferentes proveedores, su capacidad y comprender cómo están posicionados así de rápido, pues es una gran ventaja, ¿no? Y por eso es interesante. Ahí, por ejemplo, ya digo, ahora que lo tenemos así un poquito más grande, ¿no? Como veis, em, en función veis que tenemos ahí diferentes tipos respecto del anterior. Pues, al final abarcan desde aspectos relacionados con business intelligence, por ejemplo, que sería uno, pero también tiene cuadrante de Gartner sobre infraestructura cloud, sobre data centers, sobre marketing digital, sobre, creo que también había de seguridad, de CRMs, ¿no? Bueno, pues en función de incluso soluciones específicas de industria respecto a industrias concretas, ¿no? De salud o de finanzas o de seguros. Entonces, bueno, pues es una solución muy interesante, ¿no? Para hacerlo. Entonces, bueno, es interesante que lo tengamos en cuenta y que podamos, y que seamos capaces, ¿no? De entender cómo funciona, sobre todo para poder integrar bien en función de lo que estemos estudiando y de la solución que estemos, que estemos tratando de dar, eh, dar solución, bueno, pues al fin y al cabo, eh, el entender que, bueno, hay una parte que evalúa, pues, cómo los proveedores em, comprenden, ¿no? El mercado y cómo
sobre todo es porque saben cómo se genera valor en el y de alguna manera conectan, ¿no? Em, y es interesante. Sí, también de como comenta Mario, de todo el tema de aplicaciones de inteligencia artificial, creo que también hay, como ha comentado, y de infraestructura también hay casi de casi todas las soluciones, ¿no? Que podamos pensar que podemos necesitar. Y ya digo, y el EGI entender que es cómo, digamos, llevan a cabo esa ejecución, ¿no? Entonces, habrá eso, digamos, que se concreta en pues, cómo es respecto a la demanda del mercado, respecto a la calidad de productos, respecto a la experiencia de cliente, toda esa parte sería la que integra y es muy potente, ¿no? Em, no hace falta saber exactamente cada uno de los criterios, pero entender que, bueno, pues esos son algunos de los que se tienen, de los que se tienen en cuenta y al fin y al cabo, eh, en función de cada uno de los cuadrantes que estemos estudiando, em, pues va a haber una ponderación, ¿no? De la importancia que puede tener o no para, pues, para cada una de las tecnologías que estamos viendo y si lo estamos examinando, digamos, de una manera cuidadosa y lo estamos utilizando, pues tenemos que entender también cuál es el criterio de evaluación, ¿no? Para saber qué tiene más peso y qué no, porque lo que a lo mejor en el cuadrante tiene mucho peso, a lo mejor no lo es para nosotros o para esa toma de decisiones. Bueno, lo tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y, bueno, nos queda también por entender y conectamos con lo siguiente. Em, Hay un clásico, ¿no? Dentro de los cuadrantes de Gartner en la parte de inteligencia de negocio, ¿no? Entonces, em, como veis, aquí os he intentado trasladar así de una manera, pues de la evolución a lo largo del tiempo para entender un aspecto crucial, ¿no? Que este cuadrante de Gartner, es importante tenerlo en cuenta, no es estático y como veis, pues va evolucionando, ¿no? Cada una de las soluciones, aparte de que hay compras de una empresa respecto de otras, hay fusiones y tal, y entonces, bueno, hay soluciones que terminan siendo una, pero sobre todo el entender, ¿no? Que no siempre es el mismo y que va cambiando la propuesta, las soluciones, y de alguna manera es importante tener esa perspectiva e ir actualizando, ¿no? Para cada uno. No podemos o no sería lo adecuado el mirar un cuadrante de Gartner relativamente antiguo porque no nos da la visión general, sino que nos da, digamos, nos da la foto de ese momento en el que se hace ese cuadrante de Gartner. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Si lo veis ahí, pues aparece, ¿no? El clásico de Microsoft, ¿no? De Microsoft Power BI. Se ha convertido en uno de los líderes, ¿no? De la plataforma ya desde hace bastante tiempo y bueno, pues evidentemente es una de las soluciones principales, pero no quiere decir que a lo mejor Click no nos sirva, porque a lo mejor si lo que necesitamos es pues que sea potente en la parte de indexación de datos asociativos o que sea muy fácil el uso o que facilite un poco la interactividad o la parte más colaborativa, pues nos puede interesar esa parte o a lo mejor nos interesa más la solución de Oracle porque bueno, siempre ha sido un líder, ¿no? También en esa parte, pero tiene ese enfoque integral, tiene ese enfoque en la gobernanza de datos y un análisis bastante avanzado y nos puede interesar, en fin, que hay diferentes soluciones que pueden estar bien, en base, ya digo, pues, y por eso, digamos, también tenemos el resto de herramientas previas para entender mejor qué necesitamos y poder elegir mejor, ¿no? Cuál es la solución adecuada, ¿no? Para cada uno
de los aspectos, ¿no? que estemos buscando. Y pasamos a la última parte, ¿no? La última de las herramientas que tiene una fuerte conexión, ¿no? con toda la planificación estratégica, que puede ser un aliado, ¿no? Muy interesante a la hora de planificar estratégicamente, em, pues a nivel tecnológico, la organización, pues son las herramientas de inteligencia de negocio, ¿vale? La idea es ver un poquito teóricamente en lo que consiste, muy por encima, y bueno, después enfocarlo un poquito también porque tiene conexión con la actividad 2 que hay que desarrollar. Entonces, bueno, pues terminamos el tema y lo conectamos con el propio desarrollo de la actividad, de la actividad, ¿no? La inteligencia de negocio, el business intelligence, al final surge en el contexto, ¿no? De esa sociedad de la información, la necesidad de tener pues cada vez mejores, de una forma más rápida, de una forma pues, más eficiente, ¿no? El hecho de poder extraer, el hecho de poder después transformar y utilizar los datos de una organización y no son, pero con el objetivo y eso conecta un poco con también con lo que hemos estado viendo hasta ahora, eh, conecta con aportar valor en la propia cadena de valor, ¿no? Y cómo va aportando pues a lo largo desde que empieza hasta que termina. Entonces, bueno, al final la inteligencia de negocio responde a esa necesidad. Viene y es una evolución de los primeros soportes a las decisiones que había, los DSS en su momento, y ahora pues el concepto es mucho más amplio, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos decir que en una organización es necesaria, ¿no? Esa inteligencia de negocios? Porque, claro, hay un momento en que es necesario realizarlo, tanto a nivel organización como a nivel departamento. Entonces, hay aspectos que resaltan, ¿no? Y que cuando encuentras empresas que están en ese momento, que hacen eso, sabes que necesitan esa inteligencia de negocio, se hace necesaria, ¿no? Y cuando desde la gerencia, desde la dirección, se dice que las decisiones se realizan de forma intuitiva o cuando la calidad de la información ya empieza a ser considerable, el clásico es el caos, ¿no? Repositorios y repositorios de información con Excel, pues evidentemente es necesario esa herramienta, ¿no? De Business Intelligence. Cuando también simplemente, pues, por el escalado de la organización, por cómo va creciendo, y es necesario cruzar información y datos de forma ágil entre diferentes departamentos, o cuando se tiende o queremos evitar los silos de información, pues todo eso es necesario, porque al final lo veremos, pero nos da respuestas, nos dice que qué pasó, nos dice qué está pasando ahora, incluso por qué pasó, y a partir de ahí proyectar qué pasará, ¿no? Entonces eso nos puede ser muy útil y nos lleva al paradigma de evolución de lo que son datos a lo que es información, a lo que sería conocimiento, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil. ¿Qué tecnologías componen la inteligencia de negocio? Para entender un poquito, lo vemos por encima, no vamos a meternos en la arquitectura de la propia herramienta, pero por tener una pequeña noción, pues podemos entender que, bueno, al final son, por una parte tendríamos ese data warehouse, ¿no? El almacenamiento, ¿no? de la información pues para descubrir esas nuevas oportunidades o tomar esas decisiones. Tendríamos la parte de reporting, tendríamos la parte de análisis, tendríamos la parte también a veces encontramos de análisis predictivo, los cuadros de mando, minería de datos, gestión del rendimiento.
reglas de negocio, ¿no? Que podamos implementar, los clásicos de Upwork también, esa integración, ¿no? Que tiene que ver con con el clásico ETL de extracción, transformación y carga. Bueno, pues toda esa parte formaría parte de la inteligencia de negocio. En nuestro caso, pues ahora lo veremos tranquilamente. Hay diferentes soluciones posibles, ¿no? Pero en nuestro caso, bueno, aquí está hecha todavía con la portada de esta Google Data Studio, pero ya abajo pone Looker Studio, ¿no? Ahora profundizaremos un poquito en esas soluciones, pero bueno, ahora lo mencionamos, pero es interesante, pues porque nos permite hacer muchas cosas de una manera gratuita, ¿no? Hasta cierto, hasta cierto punto. Ahí tenéis un poco el proceso para crearlo, que os puede servir para el desarrollo de la actividad 2. Ahora nos meteremos. Y aquí os resalto algunos indicadores que pueden ser interesantes, ¿no? Depende, ya digo, del trabajo anterior y de las herramientas anteriores, el poder entender los Key Performance Indicators, esos KPIs, que van a variar según, según los objetivos, que van a variar según el enfoque específico de cada empresa. Y a partir de ahí, pues se trata de elegir cuáles son relevantes para nuestro dashboard. Son interesantes los ingresos y si es así, que es interesante la cantidad total de ingresos generados, desglosarlos después por fuentes de ingresos, si es por venta de productos, si es por suscripción, si es por, no sé, publicidad. Bueno, pues toda esa parte sería interesante, usuarios activos, ¿no? El entender, pues, cuántos interactúan con el producto, con el servicio, y entender pues cuál es el número total de activos o desglosarlos por segmentos o quizá por regiones. Bueno, pues toda esa parte puede ser interesante. La parte de retención de usuarios, ¿no? La capacidad que puede tener de retención respecto a la cantidad de usuarios totales, las diferentes métricas de uso que podamos tener. Eso en el sentido de que, bueno, cómo los usuarios interactúan con el producto, por el tiempo promedio de uso, o a lo mejor es interesante la cantidad de acciones realizadas por usuario, número de tickets, número de sesiones, número de conversiones también, a veces se utiliza dentro de estos cuadros de mando. El coste de adquisición del cliente, un clásico, ¿no? Que es súper interesante porque nos puede mostrar ese coste promedio para adquirir un nuevo cliente. Bueno, habría diferentes opciones, tiempo de respuesta, satisfacciones del cliente. Habría muchísimas opciones respecto a indicadores. Aquí os pongo algunos más que os pueden servir de idea para el trabajo. Son indicadores que nos han ido saliendo en algún momento pues en alguno de las consultorías que vamos haciendo, pues pueden ser interesantes utilizarlos. Normalmente se quedan, ahora veremos más ejemplos, pues más o menos con este aspecto, está el profesor así para que no, para que dejaros libertad. Es verdad que me gusta poner ejemplos, pero al mismo tiempo, si se ponen ejemplos, intentéis seguirlos de una manera demasiado fiel. Prefiero que penséis vosotros qué es lo que necesitáis. Y, y básicamente, ¿no? En el enunciado 2 tenemos de esa actividad que vamos a ver ahora tranquilamente. Tenemos dos partes. Por una parte tenemos el análisis de la competencia, que podemos utilizar pues esas herramientas que hemos estado viendo en el tema 4 y en el tema 3, ¿no? Y puede ser, o incluso cualquiera que no esté ahí, pero que sea justificado de utilizar, me parecería perfecto. Y por otra parte tenemos el desarrollo del cuadro de mando, ¿no? Entonces, em, ya digo, por una parte estaría el informe para la creación y por otra parte tendríamos ese cuadro de mando que os pone ahí, os conceptualiza, ¿no? Un poquito lo que sería el cuadro de mando. Y esto es lo que sería. Este es
la rúbrica de evaluación, algunos tutoriales que tenéis que pueden ser interesantes y, y básicamente esa es la actividad 2. En esta segunda parte lo que quería era mostraros un poquito cuál es el proceso de reflexión para no hacerlo sobre una cosa concreta. Y ya digo, no me gusta daros pues indicaciones muy concretas o muchos ejemplos, porque si no se termina repitiendo lo que voy proponiendo, pero vamos a ver tranquilamente ese proceso de reflexión de lo que es un dashboard, un cuadro de mando con inteligencia de negocio, para entender qué es lo que podemos llegar a conseguir, ¿de acuerdo? A ver, voy un momento a coger el lápiz y no encuentro el lápiz para la pizarra digital, entonces lo vamos a ir haciendo escribiendo y ya está. Vale, ¿en qué consiste eso y por qué es la importancia, ¿no? de los datos? Lo vamos a hacer desde lo que sería la reflexión más sencilla, ¿no? Pero vamos a ir construyéndolo desde, bueno, la importancia ya la hemos mencionado, ¿no? El conectar la planificación estratégica con los objetivos de negocio, entender los recursos y a partir de ahí establecer indicadores, pues nos va a permitir el, el poder alinear, ¿no? De esa manera todos los procesos, esos sistemas, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Vamos a entender también qué es un cuadro de mando, qué es un dashboard, ¿no? Al final tenemos que entender que sobre todo es una herramienta visual. Si se trata de leer o son simplemente números, se trata de en un solo lugar, en un dashboard o en una recopilación de uno con varias páginas o subdashboard en función de cada uno, pues tener, ¿no? diferentes indicadores clave, datos relevantes para la organización y al final lo que decíamos, nos permite, si tenemos grandes volúmenes de datos, resumirlos, poder sobre todo facilitar el rendimiento y poder hacer agilizar esa toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos tenido que realizar informes, ¿no? de una manera
eh, pues regular o periódica, ¿no? Respecto a algunos informes o aspectos que se nos solicita cuando a partir de un cuadro de mando podemos tenerlo, digamos, constantemente actualizado, ¿no? En función de los datos, de los diferentes periodos que vayamos marcando, ¿no? Entonces es interesante, muy interesante el aplicarlo en todos esos casos que hemos venido comentando. En el caso de que nosotros, que se propone, que a veces se cuela Google Data Studio, el origen es Looker Studio, ¿no? Es una herramienta en principio gratuita y bueno, pues tiene la ventaja de que no tiene la parte de instalación. Con cualquier cuenta de Gmail se puede crear uno. Tiene conexión con hojas de datos, con esas hojas de cálculo es suficiente, puede haber otro tipo de archivos, puede haber otras fuentes, es súper potente también en ese sentido, pero bueno, nosotros con las hojas de cálculo para entender un poco cómo es ese proceso de creación, nos valdría, ¿no? Y, y nos permite obtener presentaciones pues muy, muy profesionales, ¿no? Con poco esfuerzo. ¿Cómo los podemos encontrar y qué conexión tiene? Bueno, tenemos ahí la relación respecto a lo que es el plan estratégico y cómo se puede reflejar en el dashboard. Es importante tener en cuenta esta parte para darle sentido, ¿no? A tanto lo que hacemos en esa planificación con lo que después mostramos en ese dashboard. Y tienen estos aspectos, ¿no? Son aspectos que son muy interesantes y sobre todo el tener en cuenta el potencial que puede haber. Veremos también que, pues en función de lo que necesitemos, de los tipos de gráficos y tal, pues nos puede interesar hacerlo de una manera u otra, ya digo. Puede ser interesante de utilizar, no sé, gráficos de línea o de barras o los típicos elementos circulares para, a lo mejor si lo que queremos es ver esa tendencia, o a lo mejor si lo hacemos por categorías, comparar categorías o proporciones, o también los típicos gráficos de áreas o de burbujas para ver el volumen y la evolución de cada una de las categorías. Las tablas de datos, ¿no? Que también son interesantes y que se pueden utilizar. Los mapas geográficos, ¿no? En función del tipo de organización y digamos, la deslocalización que pueda haber, pues puede ser interesante toda esa parte de regiones, ¿no? Y tenerlo geolocalizado, ¿no? Alguna de las variables. Y, y sobre todo también es potente, ¿no? En función ya depende hasta dónde lleguemos. Eh, en principio, sí, no hay problema con Drill Down, ¿vale? Eh, pero el controlar un periodo puede ser interesante si estamos diseñando un cuadro de mando, ¿no? O em, un cuadro de mando para una persona en concreta o un cuadro de mando para diferentes perfiles y en función de eso, pues se puede, ¿no? Profundizar en los diferentes datos. A lo mejor esa plantilla adaptable, pues puede haber un usuario en el que diferentes directores de departamentos con diferentes roles, pues puede haber eh, diferentes selecciones, ¿no? de datos en los que, bueno, pues en función de eso podamos determinar una u otra o una otra solución. En general es la clave de alguna manera, facilitar dentro de ese gran volumen de datos un análisis más personalizado, sin tener que, digamos, duplicar o reportes, ¿no? De alguna manera. También la posibilidad ya se pueden poner vínculos, botones, bueno, pues en función de eso ir detallando e ir profundizando de alguna manera.
¿Qué más cositas hay? Bueno, la parte de hipervínculos, temas colores, se puede hacer muy corporativo, que puede ser interesante, ¿no? A la hora de facilitar eh, pues el tener una presentación prácticamente hecha, ¿no? Para hacer continuamente y dar lugar a esa presentación de datos que puede ser recurrente, ¿no? En un formato pues vistoso y que es interesante. Em, y la cantidad de conexiones, ¿no? Que puede haber, ¿no? En ese sentido también es súper potente y polivalente para eso. Ya digo, para la práctica para la actividad 2 mm, me interesa más lo que es el concepto del desarrollo de un dashboard que en sí conexiones complicadas o que tenga que ver con canales de YouTube o con bases de datos complicadas. Me interesa más en sí el desarrollo conceptual, ¿no? Que tenga ese dashboard. Os decía que Looker Studio es gratuito, pero a medias, ¿no? Y tenemos limitaciones. Mm, ya digo, para hacer la actividad 2 es suficiente con la parte gratuita. Lo comentaré en el foro. Después, cuando hagáis la entrega, pues podéis compartir ese dashboard a la persona que tiene el enlace y lo tendréis que poner en el propio informe para ver cómo lo habéis trabajado, ya que no siempre en PDF, aunque se puede imprimir en PDF para juntarlo, pero bueno, en principio me gustaría verlo, sobre todo si aplicáis filtros o controles dinámicos, pues es una manera, ¿no? De evaluar cómo la habéis realizado. Sobre todo a nivel departamento o a nivel organización, es muy útil. Muchas veces para algunas empresas pues han dado el salto o se han dado cuenta de la necesidad de utilizar esa inteligencia de negocio porque han experimentado esa versión gratuita en la que tenemos eso, ciertas limitaciones, sobre todo, pues, y lo más preocupante, la parte del control avanzado de permisos, ¿no? Que es lo complicado y la parte de herramienta colaborativa que tiene ciertas limitaciones, pero bueno, es una buena prueba, ¿no? Para ver si realmente termina siendo útiles herramientas y entonces, bueno, como MVP, pues puede ser una buena apuesta. Tener en cuenta que pues los diferentes indicadores que tenemos son importantes, pero que no siempre son los que aparentemente son. Por eso también os invito a realizar una reflexión profunda cuando estéis haciendo ese cuadro de mando. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en indicadores y utilizamos una metáfora muy, muy simplificada, pero que nos hace entender muy bien eh, pues la complejidad que tiene el elegir un buen indicador, podríamos, algo tan sencillo como a nivel personal, ¿por qué la gente fuma o por qué la gente hace ejercicio? Pues básicamente es por ese momento de felicidad, ¿no? Entonces, podríamos ver que em, a partir de ese día que fumas, pues genera ese beneficio o ese momento placentero en el que, bueno, pues va sumando momentos placenteros, pero es que podríamos tener un indicador más oculto, que es el del coste, es el deterioro de la salud, que es acumulativo y que en realidad es un indicador oculto, ¿no? Estamos midiendo cosas que a priori no se tienen en cuenta. Entonces, la razón por la que la gente fuma lo podemos ver desde el punto de vista del beneficio, o lo podemos ver desde el punto de vista de los costes, o de los dos, pero lo tendríamos que incluir en el gráfico. Igual a lo mejor con la insatisfacción que supone a veces, a lo mejor hacer deporte, pero como en el acumulado supone un beneficio. Estamos estudiando el mismo problema
pero las perspectivas y las variables que estamos midiendo son diferentes. Y para poder entender el problema completamente, pues son necesarios los dos. Eso por una parte. Otro aspecto importante y otra cosa que tenemos que reflexionar es respecto a lo que es las decisiones y el tiempo. Muchas veces si nosotros realizamos este proceso y no lo hacemos en continuo a través de un cuadro de mando, pues puede ser que lleguemos tarde a esa decisión. Esto tiene una analogía, ¿no?, con el mundo del deporte, del motor, en el que bueno, dependiendo del momento y de la solución que elijamos o del coche, pues llegar 2 años tarde a una escudería, pues supone que ya no tengas determinada ventaja competitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante no solo el tomar la decisión cada cierto tiempo, sino esa evaluación continua para no llegar tarde a esa decisión. Si llegas tarde a esa elección de escudería, pues ya no vas a tener esa ventaja competitiva respecto del coche, a pesar de ser el mejor piloto del- de la carrera, ¿no? Del mundial. Y por último, y como reflexión, ahora vamos a ver relativamente rápido cómo podríamos hacer esa construcción, la importancia de, de cuánto nos fiamos de los datos. Yo os voy a hacer una encuesta para ver, bueno, hasta qué punto hacemos caso a los datos o no. Voy a crear ese cuestionario y tenéis que, os sitúo primero. Mm, Vale. Os sitúo. Imaginaros que estamos conduciendo de vuelta a casa y estamos volviendo de un viaje relativamente rápido y el GPS lo mantenemos encendido a pesar de que estamos ya en una zona que conocemos, estamos muy cerca de casa y el GPS a unas pocas calles, nos desvía de la vía. Nosotros sabemos que ya nuestra casa está muy cerca, conocemos el camino perfectamente y bueno, no podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo, pero el GPS nos desvía, ¿no?, de lo que sería y nosotros sabemos que normalmente es el camino más cercano y más directo. ¿Vosotros haríais caso al GPS que está conectado a Internet o no? Lo lanzo primero y después contestáis, hablamos, ¿vale? Em, no, no, esperaros que va a salir la encuesta para no condicionar a los compañeros. Simplemente votar sí o no. Y ahora hablamos por qué. Lo dejamos 15 segundos más y comentamos. Aquí lo deja. Ha salido, a ver, creo que lo tenéis ya. El 61% sí y el 39% no. Vale. ¿Alguien que quiera hablar o escribir por qué ha votado sí? O no, me gustaría empezar por alguien que haya votado no y por qué. ¿Lo escribís o podéis hablar si lo preferís, como solo queráis? Espero que escribáis eso.
Bueno, Luis Eduardo dice que no hace caso porque conoce el camino y no hay algún inconveniente. He votado no porque conozco mejor la ruta casi y si hubiera tráfico o un accidente me habría avisado. El GPS. Bueno, pero entonces sí estamos haciendo caso al GPS. Claro, claro, por eso el GPS te desvía por la razón que sea, pero te desvía. La clave y la reflexión viene al caso de que en algo tan sencillo incluso y que tiene bastantes... Sí, por eso, que, bueno. A ver, eso trata un poco de la reflexión de que en un dispositivo, nuestro cuadro de mando para conducir, que sería el GPS, en el que nos informa pues de los problemas que pueda haber, tal, muchas veces ni siquiera hacemos caso porque estamos convencidos estamos convencidos de que realmente tenemos más información o datos y no nos fiamos. Entonces, nosotros muchas veces desarrollamos cuadros de mando. ¿Y para qué quieren los datos muchas veces si después no se utilizan? Si igualmente el director de departamento va a decidir en qué va a materializar la inversión o qué decisión se va a tomar respecto a las necesidades de recursos, no sé, de personal que se necesitan y qué perfiles, si no se hace caso a ese dashboard o no se lee realmente la información que nos da. Va un poco en ese sentido, de que en algo tan sencillo como el GPS, en el que si nosotros no tenemos, claro, no estamos visualizando nuestra casa, pero el GPS nos está desviando, pues porque nos da información, porque nos da, o pensamos que nosotros tenemos más información, en general, pues, pasa un poquito con ese. Cada uno puede hacer caso al GPS o no, ojo, que no estoy diciendo que haya que hacer caso al GPS, pero que es una metáfora muy buena de por qué muchas veces ese director de departamento, ese gerente, no hace caso tampoco al dashboard, porque análogamente pensamos que es parecido, ¿no? A esa conducción y a ese GPS en el que pues, muchas veces no le hacemos caso. Y en cambio, cuando estamos en el departamento nos enfadamos, ¿no? Porque no está siguiendo lo que las métricas dicen, sino la intuición o la supuesta sabiduría de ese director o de ese gerente. Simplemente como reflexión. Evidentemente, si estás viendo tu casa y vas a llegar, pues sería raro el hacer caso a ese desvío. Pero si es algo que no estás visualizando, pero que muchas veces estamos convencidos de que es por ahí, bueno, quizá a la vuelta de la esquina está cortada esa calle, lo pone o te dice qué dirección que no se puede seguir por ahí, puede ser que haya cambiado y en un recorrido que a lo mejor pues antes era de una manera y después era de otra. También fallan los datos a veces y no sé, es un poco como herramienta de reflexión. Ya para terminar, creo que me dará tiempo a profundizar un poquito la siguiente clase. Pues nos hemos quedado por aquí. Os lo dejo como ejercicio y si os parece, lo, lo retomamos eh, porque es verdad que empresas hay muchas, por lo tanto, cuadros de mando son muchos también los necesarios, es decir, no valen recetas únicas, ni siquiera dentro del mismo sector, ni siquiera algo que ha funcionado para una tipología de producto o servicio tiene por qué funcionar en otra organización. Son recetas, o sea, las recetas no funcionan exactamente para cada uno, pero sí es interesante establecer esa metodología, ¿no? Entonces, el proceso que, que yo suelo aconsejar y que hacemos ese acompañamiento en las diferentes organizaciones es, primero, determinar, esa es la fase cero, determinar cuál es el objetivo, para quién es y las preguntas que debe responder y a partir de ahí descomponer por capas, hacer un borrador a mano de lo que queremos conseguir, elaborar un pequeño prototipo, ver cómo funcionan esas gráficas, cómo está enfocado. Y por último, revisar que donde están los datos que estamos cogiendo están bien seleccionados.
Y el que os comentaba, ¿no? ¿Cómo sería? Esto es lo que os propongo, no es una actividad, es simplemente una herramienta de reflexión de cómo lo haríamos, el dar respuesta a cuál es en este caso, cuál es tu trabajo en números o tu vida en números, pues las preguntas a lo mejor, y eso lo anticipo yo, y ya después, pues la idea es que penséis vosotros en las diferentes capas, los diferentes indicadores que podemos tener respecto a eso, las fuentes de donde los tendríamos, la frecuencia que sería necesaria y la fiabilidad del dato que podemos tener, ¿vale? No todos los datos tienen la misma fiabilidad, no todos no podemos confiar lo mismo en un tipo de datos que en otros, igual que en el GPS, pero tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, se trata de eso, ¿no? De dar respuesta a esas preguntas. Si yo hago un cuadro de mando de mi vida, sobre todo profesional, pues podríamos pensar, en, bueno, la pregunta es, por una parte, ¿cuánto gano? Porque al final, en parte, trabajamos para poder ganar dinero. ¿A qué dedico mi tiempo de trabajo? Pues sobre todo, aparte de reuniones, aparte de gestión, aparte de programación. ¿Cómo mides el resultado de tu trabajo? ¿Por la satisfacción del cliente o lo hacemos por el número de proyectos completados? Bueno, pues sería un poco esa parte, cómo gestionas el tiempo y la felicidad de tu trabajo. Os lo dejo como propuesta. Lo veremos y retomaremos en la siguiente clase, pero lo dejo como alternativa porque sería el proceso de crear cualquier, cualquier cuadro de mando, ¿de acuerdo? Entonces puede ser muy útil en ese sentido, ya digo. Lo que haríamos es descomponer por capas, ver el borrador y a partir de ahí trabajar, ¿no? Si os lo voy a dejar así montado en el PDF para ayudaros un poquito más. Mira, sí, y lo descomponemos en el siguiente. Entender cuáles son las capas. Las capas tienen que ver, pues, con los ingresos, tienen que ver con la dedicación, tienen que ver con los resultados, verlos y sobre todo ver qué indicadores serían, qué fuentes tenemos, qué frecuencias tendrían que consultarse y qué fiabilidad. Y a partir de ahí, hacer nuestro borrador de cómo queríamos representar y dar respuesta a esas preguntas. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí. Esto sirve como continuación de lo que es la inteligencia de negocio, la creación de un dashboard y después la posterior creación de esa actividad. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí y retomamos la siguiente clase.